Buenos días, bienvenidos a todos los hermanos que en los diferentes medios, tanto cibernéticos como por la 930 Radio Costa Rica, nos están viendo y escuchando. De verdad que es un gusto el poder volver a saludarlos de parte de la iglesia, la verdad presente. Que Dios les guarde y les bendiga. Vamos a ponernos de pie para, como es nuestra costumbre, entonar el himno de batalla. Gloria eterna de Jesús, grandioso Rey, Rey de reyes de este mundo, majestuoso y con poder. Su regreso ya anuncia con señales por doquier, venciendo viene el Rey. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Venciendo viene el Rey. Un clarín llamando fuerte la batalla anunció. Cristo al frente de su pueblo lleva en alto el pendón. Con su fuerza y su poder la victoria conquistó. Venció mi buen Señor. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Venciendo viene el Rey. Cual el lirio de los valles y la rosa del Sarón, con amor y con ternura en mi vida transformó. Él murió para salvarme y hoy le alabo con fervor. Venció mi Salvador. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Venciendo viene el Rey. Un saludo muy especial a todos los miembros de la Iglesia La Verdad presente en esta mañana. Que Dios les pueda bendecir. También a la familia de nuestro hermano Alex y Adriana, que Dios les bendiga en esta hora. Y también a los que nos están viendo o escuchando en algún momento, ya sea hoy o mañana, esta programación. Donde quiera que usted esté, que Dios le pueda ayudar a entender de que este mundo está llegando a su final y que Jesucristo regresa pronto por segunda vez a la tierra. Quisiera, antes de entrar al tema en esta hora, ver dos videos que nos ha preparado el hermano Giovanni. Así es que son cortos, pequeñitos, pero pongámosle atención. Vamos, hermano Giovanni, si nos ayuda con el primero. Gracias, hermano, por ese trabajo que usted hace ahí en cabina. Ya esto lo vamos a presentar al hermano Giovanni aquí. Acuérdenme, hermano Felipe. Para los antiguos, el sello era un certificado de propiedad, y es justamente lo que el sello de Dios representa. Básicamente se considera ese sello como la observancia del sábado, pues remite a la creencia y a la confianza en el Creador del universo y de la humanidad. Ese sello, sin embargo, solo será colocado en los que demostraron un carácter semejante al de Cristo. Significa obediencia por aceptar la gracia de Jesús. En oposición al sello de Dios, Satanás presenta una alternativa no bíblica.
que es la aceptación del domingo como el día del Señor. En medio de la prueba final de fidelidad de las personas, poco antes del regreso de Cristo, los que rechacen el sello de Dios en su esencia recibirán otra marca. Esa será la marca de la bestia, descrita en Apocalipsis 13. Una marca que conscientemente representará la concordancia en seguir un principio de adoración que deshonra a Dios y afronta directamente su ley. Esa bestia es un poder religioso que, combinado con un poder político, trabajará para imponer leyes, determinando la elección entre la adoración a lo que Dios estableció o no. Nadie recibió aún esa marca de la bestia. Por lo tanto, hoy es el momento de conocer más sobre el sábado, que identifica quién es Dios y cómo es su pueblo. Hoy es la oportunidad de profundizar sobre el tema. Por todas las personas que en los medios sociales están predicando. Porque esto llega a todo lugar, toda nación, tribu, lengua y pueblo, ¿verdad? Entonces, déjeme decirle, hermano y hermana, que con su presencia, con su aporte económico, usted tal vez no está en esto, pero hay gente que está invirtiendo. Líderes, ministerios que están trabajando para que esto llegue a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y aquí compartía con el hermano Freddy donde yo decía, el apóstol Pablo dice en Romanos 6, entre más abundó el pecado, más sobreabundó la gracia. O sea, nunca Satanás podrá superar la obra de Dios en este mundo. Dios siempre tendrá la preeminencia y Él llevará adelante porque es un mundo, le pertenecemos y Él va a agotar hasta el último recurso para salvar a todo ser humano. Y en esto agradecemos a Dios en esta mañana, porque el sábado es uno de los tantos requerimientos divinos que Dios tiene para que sus verdaderos hijos se identifiquen en este mundo. Y ya pronto, hermanos, estaremos ante esta gran decisión, ¿verdad? Sábado o domingo va a ser la gran decisión de todo ser humano en el planeta. Todo el mundo va a ver esto, ¿verdad? Y menciona que esto, o sea, la decisión final será poco antes de que Jesús regrese por segunda vez a la tierra. O sea que esto le queda poquito. Amén por eso. El otro video, hermano Giovanni, por favor, el segundo video. Escuche, el próximo 27 de julio del 2018 será el evento astronómico más importante del siglo. Escuchó bien, el evento astronómico más importante del siglo, con el eclipse lunar total más largo del siglo XXI. La sombra de la Tierra cubrirá completamente el satélite durante 1 hora con 43 minutos. Además de ser eclipsada la luna, también se va a volver roja al reflejar los rayos del sol, creando una vista realmente espectacular. No solamente va a ser un espectáculo astronómico como lo dice la prensa internacional, porque, escuche, es una señal clara y precisa que Dios nos da para alertar a su pueblo Israel y a su iglesia de Cristo. Para este tiempo que estamos viviendo de la última generación bíblica, en el 70 aniversario de Israel y en las condiciones de amenazas y conflictos que sufre ya Israel por Jerusalén, y en este eclipse lunar total, donde la luna, que representa a Israel, será eclipsada por una tierra, todas las naciones que van en contra de Israel, y que esta gran señal del cielo, del sol, la luna y las estrellas, son para advertir a los habitantes de la tierra la angustia y temor que tendrá la gente por los eventos por venir. Así nos los dice Lucas capítulo 21, versículos 11, 25 y 26. Y esto viene por lo que están haciendo ya las naciones contra de Israel. Que no le quede la menor duda que vendrá su repercusión o efecto rebote por intentar quitarle su tierra a Israel a la fuerza, como nos lo dice y advierte Génesis capítulo 12 versículo 3. Ahora vamos a analizar lo que la prensa internacional dice de este eclipse y espectáculo astronómico. Pero para los que estudiamos la profecía es una alerta clara que se acerca el tiempo final de gracia. Escuche por qué. Porque la zona geográfica donde se podrá apreciar mejor es en el Medio Oriente.
Escuchó bien, en el Medio Oriente es exactamente donde está el reloj profético de Dios, Israel y la zona de los países que quieren entrar en conflicto con él, donde se tendrá una vista privilegiada y única del eclipse lunar total más largo de este siglo. En síntesis, son tres grandes señales con este eclipse lunar total del 27 de julio del 2018. Primero, porque se verá una luna de sangre. 2. La mejor vista en su trayecto para poder verse el eclipse es el Medio Oriente, la zona del conflicto donde está la ciudad de Jerusalén, heredada divinamente por pacto sempiterno a Israel, como nos lo dice el Salmo 105 del versículo 8 al 11, Ezequiel capítulo 16 versículo 3. Y que las naciones alrededor de Israel están ya en vértigo, temblando, estremeciéndose por quitarle Jerusalén a Israel, como nos lo dice Zacarías 12:2, y que al final serán todas las naciones de la tierra las que se unan en contra de Israel para quitarle Jerusalén, como nos lo dice Zacarías 12:3. Y la tercera gran señal de este eclipse lunar total, considerado el más importante del siglo, será que es el más largo del siglo. Escuchó bien, es el más largo del siglo. Y que esta señal del 27 de julio solo es una alerta. ¿Escuchó bien? Solo es una alerta. Y que solo los entendidos comprenderán. En una palabra, el que tenga oídos, oiga. El tiempo de gracia se acaba. Deje de jugar a ser cristiano y prepárese y aproveche correctamente su tiempo, utilizando sus redes sociales para dar la voz de alerta a cristianos y no cristianos, a toda persona que Dios ponga. Gracias, hermano Giovanni. Las redes sociales, como él dice, pues para que usted las use. Pero si ustedes ven esto, ya nosotros, el hermano Freddy y un servidor, hemos explicado que esto es un engaño. Porque esto está señalando a Israel como nación, y eso no lo enseña la Biblia. Y tal vez a las personas que nos ven y nos escuchan, yo les sugiero que si usted se pueda leer en el capítulo de Romanos, el capítulo 11, los versículos del 11 al 36, Israel fue desechado totalmente como nación. Ya ellos no son el pueblo de Dios ni van a ser el pueblo de Dios, bajo ninguna circunstancia. Esto está en la Biblia bien claro. Y no estamos diciendo que no tengan derecho a la salvación, pueden salvarse. Pero lo que usted ve allá es bien claro, ¿verdad? Usted no necesita darse cuenta si son o no son el pueblo de Dios. Si con todo lo que usted está viendo allá, eso es tan claro como el agua, ¿verdad? Parece que a veces nos venden cosas que no, o sea, parecen muy religiosas, pero no son la verdad para este tiempo. Muy bien, quisiera mencionar, ya para entrar de lleno al tema, el niño Jesús, Jesucristo, en su etapa, en sus 33 años, la primera vez que él entró a un templo, que él entró ya al templo de Jerusalén, ese templo maravilloso que habían hecho, dice que cuando él entró como adorador ya con sus 5 sentidos, fue cuando cumplió 12 años. A los 12 años él se empezó a arrodillar con los adoradores, él entraba ya en un proceso de los 12 años. Y dice que él cuando se está arrodillando se empieza a ver todo y es ahí donde él empieza a comprender, a entender su misión. Él empezó donde había el sacrificio, la víctima, había el templo, los adoradores. Dice que él empieza a entender su misión, ¿verdad? Y se queda ahí en toda la actividad. Fueron varios días que estuvo con María y José, 3 días estuvo ahí. Y es interesante porque dice que llegó un momento donde él, al ver todo eso, él se sintió como perplejo, preocupado. Y entonces dice que se retiró solo a meditar y ya empezó a visualizar su misión. Ya le empezó a los 12 años a ver cuál era su misión. Y el único que registra esta historia es el Evangelio según San Lucas, el capítulo número 2. Los otros 3 evangelistas no lo registran cuando él visita el templo. Y recuerden que la respuesta de él es desde el versículo 41 al versículo 50 y resto. 52 dice, en los negocios de mi padre me es necesario estar. No eran los negocios de José el padre, sino el padre que él tenía, el celestial, ¿verdad? María no llegó a comprender,
que cuando se le dijo lo que está en su vientre es concebido del Espíritu Santo y le explica quién es, a María le costó entender quién era él, la misión que él tenía. Le costó entender, la verdad. Pero imagínense, si a mi casa llega y me aparece un ángel y me dice, mire, lo que su esposa va a tener es concebido del Espíritu Santo. De ahí yo sé que es un ser santo y que viene del cielo, es una obra del cielo. Pues María y José no comprendieron bien, les costó entender eso. Y yo me pongo a pensar, bueno, si les costó a esa gente entender en ese tiempo, imagínense nosotros en este tiempo, ¿verdad? Pero en el versículo número de Lucas 2, en el versículo 47, 50 y 52, especialmente el 52, dice que él crecía en estatura, en sabiduría y en gracia para Dios y con los hombres. Crecía porque tenía que crecer, lógicamente, era un niño, pero en sabiduría y en gracia. Y de aquí me quiero ir directamente a un versículo que está en Mateo capítulo 22, versículo 15. Cuando ya Jesús empezó a entender su misión, hermanos, cuando empezó a entender su misión, él tenía que tener sabiduría y gracia. Tenía que tener sabiduría y gracia. Y me imagino que él tuvo que prepararse con su léxico, con su vocabulario, para poder llevar adelante su misión. En este 22:15 dice Mateo, entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Algunas, una por lo menos, en una que se hubiera equivocado. O sea, Jesús, hermanos, no tuvo el privilegio de equivocarse en ninguna palabra. O sea, Jesús nunca pudo decir, bueno, yo soy un ser humano igual a ustedes, no tengo derecho a equivocarme. ¿Quién no se equivoca? Cualquiera comete un error. Ustedes son dichos de nosotros, ¿va? Y creo que esta palabra dichos porque vamos a lo que son los dichos, ¿va? Entonces el ser humano justifica mucho las cosas comparándose con las demás personas, con lo que ve, con lo que escucha y en el área que se mueve. El ser humano es dado a eso. Jesús no corrió ese riesgo. Él tenía que ser perfecto en todo, en palabra, en acción, en su vida, en su alimentación. Tenía que ser perfecto en todo. En algo que él hubiese fallado, hermanos, tenga la seguridad que eso hubiera sido suficiente. No estoy hablando de algo de pecado, sino en su vida exterior, ¿verdad? En algo que le hubiera fallado, ellos le buscaban para sorprenderle en algo, y especialmente en alguna palabra. Y mencionamos que en el diccionario esta palabra hablar aparece 112 veces, demasiadas veces aparece, porque cuando usted va, en la Biblia atrás, en la Biblia aparece 112 veces. Hay palabras que aparecen 3, 5, 10, 15, 20, muchos 50, pero esta palabra aparece 112 veces. Y en el diccionario la palabra hablar es la forma en cómo usted se comunica. Para eso Dios nos dio esa capacidad de poder vemos cómo nosotros nos comunicamos. En 1 Pedro capítulo 1, el versículo 15, el apóstol Pedro, de hecho que cuando yo estoy estudiando a Pedro solo le digo Pedrito, no le digo Pedro, me gusta decirle, voy a la primera de Pedrito, a la segunda de Pedrito. Dice 1 Pedro 1:15, si no, esta palabra, si no, eso usted tiene que tomar una decisión, o sí o no, ¿verdad? Es como que se contrapone. O sea, como le están diciendo, si usted quiere lo hace así o lo hace así. Hay dos opciones, una buena y una mala. Pero dice, si no, y le pone una coma. Como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Hermanos, toda nuestra manera de vivir es todo. No es en la alimentación, no es en la vestimenta, no es en el trabajo, no es en la familia. Es toda nuestra manera de vivir. En todo lo que somos, Dios anhela, quiere que usted y yo seamos santos. En todo. Es en todo. O sea, no podemos, yo quiero que podamos entender porque esto es una verdad real. O sea, Jesús tenía que equiparse, tenía que prepararse para presentar una vida santa y perfecta. Igualmente, hermanos, nosotros tenemos el mismo desafío. Ese desafío es para usted y para mí. Buscar esa perfección en toda nuestra vida. Y yo insisto, ese dicho, yo soy así, déjeme así, usted no me entiende, no se meta conmigo, usted no sabe, es que cuando usted empieza en esa situación,
es porque usted no ha entendido que Dios quiere que usted y yo seamos perfectos en toda nuestra manera de vivir. Entonces, la vida del cristiano es una vida donde usted va de menos a más, va poco a poco creciendo y va poco a poco avanzando. Entonces, usted tiene que ir corrigiendo hasta que usted logre alcanzar una vida perfecta en Cristo. Esa es la meta de un verdadero cristiano, ¿verdad? Ahora, déjeme decirle, usted hasta aquí está donde está. Pero si usted mete eso dentro de su mente y le dice a Dios que lo capacite y lo ayude, y usted muere tratando de hacer eso, Dios no le va a imputar todo el pasado, porque usted en adelante bueno, Señor, voy a empezar a corregir y voy a empezar a mejorar en esto, esto y esto. Y ya usted se metió en la pelea, Pero hay gente, hermanos, yo hay veces me pongo a pensar, yo hay veces he predicado un sermón en algún lugar, hermano Freddy, y predico el sermón, trato de explicarlo así como chiquitos, ¿verdad? Y converso con el hermano o la hermana y me di cuenta que no entendió nada. O sea, no entendió absolutamente nada. O no estaba ahí, o estaba pensando, o estaba con sueño, o no. O sea, llega y se siente en la iglesia nada más a llenar un campo. Claro, no, hermanos, mire, yo lo he dicho, soy una persona, cuando llegue a la iglesia adventista, si algo yo no negociaba era que me interrumpieran en la hora del sermón. Yo no permitía, pero que nadie me interrumpiera, ¿verdad? O sea, yo me concentraba a ver qué era lo que quería decir el predicador. Y tuve la bendición, hermanos, para honra y gloria a Dios, porque todo es para Él. Muchas veces ya con el tiempo estaba un predicador y estaba diciendo algo, y yo decía, ahora va a decir esto y este versículo, y así lo decía. Porque ya una línea, la línea que nosotros tenemos como adventistas. Entonces, hermanos, la iglesia es eso, para que usted venga a crecer, venga a mejorar y su vida sea mejor cada día. Entonces, 1 Pedro dice que tenemos que tener una manera de vivir santa. San Mateo capítulo 15, versículos 10 y 11. Y llamando así a la multitud, les dijo, oíd y entended. Oíd y entended. Qué interesante, porque Jesús puede omitir eso. Él pudo decir, bueno, y les dijo lo siguiente y ya está. Dice, escuchen y entiendan, porque Jesús sabía que había mucho deterioro en el ser humano en aquel tiempo. Entonces Él trata de que la gente, en ese caso la multitud, eran los judíos, estaba con su pueblo, Él estuvo predicando en Jerusalén. Entonces le dice, oíd y entended. Yo no voy a dar la definición de estas palabras porque lo he dicho en muchos programas y en muchas predicaciones. Busque lo que es oíd y entended en un diccionario para que usted vea lo que significan esas palabras. Entonces les dice ya en el versículo 11. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca no contamina al hombre. O sea, no es lo que usted come, sino lo que sale de usted. Ahora, cuando dice no lo que entra en la boca contamina al hombre, estamos hablando de un pueblo que sabía lo que era comer sano, comer bien. Estaba hablando con gente que sabía lo que era bueno y que era malo, ¿verdad? La gente muchas veces toma este versículo que no importa lo que usted coma, no lo va a contaminar. Tergiversa en la escritura. Pero Jesús quiere hacer énfasis no tanto en la comida física, sino es en lo que sale del hombre. Entonces dice el versículo, se acercaron sus discípulos y le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Claro, porque ellos entendieron, ¿verdad? Estaban entendiendo, ¿verdad? Y Jesús les estaba diciendo. Pero respondiendo le dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos. Son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán al hoyo. Contundente Jesús y al punto. Esa gente era un pueblo ciego. Y yo le invito para que usted lea en el deseado de todas las gentes un capítulo que se llama El pueblo elegido. Y dice que el representante de Satanás cuando Jesús vino a este mundo era Israel. Era el representante de Satanás. Ahí lo puede leer en el mundo elegido. Y si no, vea la historia de Cristo, ¿verdad? Versículo 15. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Y vea cómo se vuelve Jesús. ¿También vosotros estáis aún sin entendimiento? O sea, yo no le veo mucha complicación entender una cosa de estas, ¿verdad? Pero ellos dicen, Señor, explícanos porque no entendemos, no estamos entendiendo.
Y dice 17, ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado a la letrina? Pero lo que sale de la boca del corazón sale y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, blasfemias. Estas son las cosas que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Entonces, ahí menciona bien claro lo que contamina al ser humano. Lo que está contaminando al mundo, hermano, es lo que sale de la boca del ser humano. Porque tristemente, las disputas, los pleitos, las peleas, las rencillas, ¿dónde se originan? El problema aparece, pero cuando las personas reaccionan, ¿qué pasa? Vienen todas las demás complicaciones. Porque hay decisiones que se toman de aquí para allá y allá para acá. Las personas toman sus decisiones. Entonces, aquí hay un problema que nosotros tenemos que tener bien claro, que es lo siguiente. El ser humano debería ser una persona más analítica, diría yo la palabra, antes de hablar o tomar una decisión. Debiera ver el entorno, tomar su tiempo y no irse de una vez con la respuesta. Tener más paciencia, más calma, más cautela. Hay un dicho que ustedes conocen, cuando Dios dijo oír y entender, que lo usaban los señores de antes. De hecho, a mí cuando lo vi me costó entenderlo. Después me puse a pensar y vi casi un día, loro viejo no aprende a hablar. Y yo decía, ¿cómo es esto? No, yo no entiendo este dicho. Y después lo entendí que si usted a un periquito no le enseña a pequeñito a hablar, ya cuando sea viejo, ya no va a poder hablar. Y en esto, hermanos, la gran mayoría, yo me atrevería a decir que casi la totalidad de las personas, y aquí estamos hablando del pueblo de Dios. O sea, nosotros venimos con una manera de pensar y exteriorizar nuestras palabras, nuestro vocabulario, que déjeme decirle que si Jesús estuviera presente en muchas de nuestras actividades, posiblemente se ofendería demasiado por la forma en que nosotros hablamos y nos expresamos. Por la forma en que hablamos y nos expresamos, porque ellos son seres celestiales y tienen un vocabulario santo. Ellos son santos, ¿verdad? Y supuestamente yo entiendo que lo que predicamos y decimos es que algún día nosotros pensamos, por la gracia, es poner nuestras plantas de los pies allá en la eternidad para alternar con ellos. Entonces la preparación debe venir aquí y es parte de lo que tenemos que ir corrigiendo nosotros todos los días. También mencionar lo siguiente, hermanos, como estamos en algo tan importante, ya el tiempo se acabó. Para corregir nuestro vocabulario tenemos que correr, hermanos. O sea, ya esto se agotó, esto se va. Ya, si usted fuera un niño, un joven, yo le diría, y quedaran 100 años más de vida, tranquilo, vaya corrigiendo poco a poco, hermano. Pero ya el corregir el vocabulario, hermanos, es urgentísimo. Esto hay que iniciarlo ayer, esta corrección, hermanos. Es parte de nuestra oración pedir esa necesidad de poder hablar en una forma que Dios apruebe. Es urgente empezar a corregir porque ya el tiempo se acabó. Se acabó, esto es delicadísimo, hermanos. Hay un pensamiento que encontré en la página 290 del Deseado de todas las gentes, en un capítulo que se llama ¿Quiénes son mis hermanos? Es el capítulo 33 del Deseado de todas las gentes. Y hermanos, encontré una frase que cuando empecé a estudiar, se me encontré esa frase y dije, esto es suficiente, no voy a estudiar todo el capítulo. Y dice así, las palabras son un índice o un indicador de lo que hay en el corazón y del carácter. Las palabras son un indicador o un índice de lo que hay en el corazón y en el carácter. Las palabras. Entonces quiere decir que un adventista, una mujer o un hombre que está bien educado y bien formado y viene a la iglesia o es parte de la iglesia y me voy a mí, lo oye a usted con cierto vocabulario, usted dice, se queda así por la forma en que hablamos. Porque uno dice, si eso se manifiesta, se oye, imagínese lo que puede en el corazón de esa persona. Porque si esto es aquí donde lo estoy viendo y lo estoy escuchando, ¿qué posiblemente será? Y no es que estamos jugando donde no, o en un momento en que la persona se descontrola, o que tiene que tomar una decisión. Entonces, esta frase yo la rescaté, dice así textualmente,
las palabras son un indicador de lo que hay en el corazón. San Mateo capítulo 12, versículo del 34 al 37. Oiga lo que Jesús es directo para hablar. Dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Si yo fuera un predicador y cojo esto de contexto diciendo, ¿de quién es bueno? Eso es lo mismo, y somos malos, está diciéndolo ahí. Hay gente que coge estos textos para decirle, tranquilo, no se preocupe, usted está en la lucha, ¿a quién no se le zafa? A usted no se le zafa, a usted no se le ha zafado. Y yo escucho predicadores en Radio Fides y en Enlace, oye, todo esto lo justifican ellos y lo enredan. Más, tengo un video del Papa Francisco que le vende la idea a todo el planeta, disfrute, vaya, pase, relájese. Aquí usted no puede ser perfecto, es que esto es diferente. Y la gente sigue en su vida. Si es que tergiversar la escritura es un asunto muy delicado. Pero Jesús dice, generación de víboras. Ahora, ¿cómo atrapa la serpiente, hermano Freddy, a su presa? Con la lengua. Es el sensor. Él mide el tamaño de la presa, la calcula y sabe. La lengua, hermano, es un acto muy delicado. Y sigue diciendo, porque de la abundancia del corazón. Entonces, ¿cuál es el indicador de lo que hay en la persona? Ajá, ¿y está dónde? En el corazón. El hombre bueno, y aquí viene la parte clara, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Entonces no es que somos malos y somos buenos, no, el que es bueno va a sacar de su corazón buenas cosas. Dice, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Usted saca lo que usted tiene, usted no puede sacar lo que no tiene. Y esto es una decisión que tenemos que ir tomando todos. Yo la tomé hace años, gracias porque me formaron y me educaron. Todavía me falta, pero yo estoy consciente de esta situación. Dice, mas yo os digo, y ese mas yo os digo es rey de Media Persia, que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Esto es palabra de Dios, hermanos. Esto no es un asunto liviano, de que déjeme, de que yo soy así, que no se meta conmigo. No, la Biblia es contundente y clara en esta situación, hermanos. Esto es bien claro. Hay 2 libros que estamos recomendando. La Voz, su educación y su uso correcto. Y Palabras de vida del gran maestro. Y aquí en Palabra de vida leo nada más pequeñito en la página 271 lo siguiente. Y menciono, hermanos, que este capítulo habla de los talentos del ser humano y hay un pasaje aquí que habla del habla. Y tiene como subtítulo el capítulo, ¿cómo enriquecer la personalidad? ¿Cómo enriquecer la personalidad? Hay unas selecciones que se llaman, bueno, yo no lo pronuncio bien, Readar Digest, que las venden ahí. Dice, tiene un capítulo que es de toda una vida, de esas revistas, es una revista que la venden ahí en la vida. Dice, enriquezca su vocabulario. Dice, la debida cultura y el uso de la facultad del habla es parte de todo ramo del servicio cristiano. Oiga, entre en la vida familiar, en toda nuestra relación humana, hemos de acostumbrarnos a hablar en tonos agradables, a usar un lenguaje puro y correcto, palabras bondadosas y corteses, palabras dulces y amables son como el rocío y la suave lluvia para el alma. La Escritura dice de Cristo que la gracia fue derramada en sus labios. Él que decía en gracia y en sabiduría. Dice la gracia fue derramada en sus labios para que pudiera hablar en sazón palabra alcanzado. Y el Señor nos insta, sea vuestra palabra con gracia para que dé gracia a los oyentes. Eso está en Colosenses capítulo 4, versículo número 6. Y en este libro, Su voz y su educación y su correcto, es un libro que tiene tanto que decir, que es impresionante lo que trae este libro, ¿verdad? Y es interesante, hermanos, porque en el transcurso del tiempo, Dios le ha estado dando a la iglesia lo que necesita para el momento en que está viviendo. O sea, Dios sabe que la iglesia está muy contaminada de gente que hemos venido del mundo, con dichos, frases, maneras de pensar. Entonces,
dio este libro para que los adventistas lo compren y lo lean, lo tengan, y entonces digan, mira, yo decía, entonces ya usted leyendo, usted se da cuenta. Leo en la página 32 lo siguiente: la manera de hablar, una representación de Cristo. Por la luz que he recibido, el ministerio es un cargo sagrado y exaltado. Y aquí están hablando de los que suben a la plataforma. Y los que aceptan esta posición deben tener a Cristo en su corazón y manifestar un deseo ferviente de representarlo dignamente ante el mundo. ¿Y vienen qué? En todos sus actos, en su vestimenta, en su manera de hablar y hasta en la forma de expresarse. Y yo le voy a decir que si hablara generalmente, o sea, hay gente que sube a una plataforma, y aquí hablo de todas las iglesias, no estoy hablando de la iglesia de la verdad presente. O sea, que da vergüenza verlos en un púlpito. Es un oprobio para la causa. Es un oprobio para la causa. La forma en que se expresan las anécdotas, los dichos, las palabras, la forma de ataviarse, es una vergüenza para la causa. Entonces, los que están en el púlpito, dice que tiene que representarlo en todo, es en todo. Efesios capítulo 5, versículo 4. Dice, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes más bien acción de gracias. Palabras deshonestas, dice ahí. La palabra deshonesta es indecente y que no conviene. Es indecente. Y cuando yo voy a buscar ahí la palabra indecente también, dice, muy sucio, que ofende el pudor y es indecoroso. Muy sucio, dice así. Es que para nosotros no, porque nosotros estamos acostumbrados a vivir y a pensar como pensamos. Pero para Dios es muy sucio. Por eso ninguna cosa inmunda entrará en el reino de los cielos. Dice el conflicto de los siglos, que una persona puede tener todo, todas las bendiciones, pero si fuma no entra al reino de los cielos porque su cuerpo está sucio. Y nada inmundo va a ir al reino de los cielos para la persona que fuma. Entonces esta palabra deshonesta es algo muy sucio para Dios. Y yo, hermanos, yo no sé, pero qué cuidado para los que manejan las redes sociales, con la gente que hablamos y compartimos y lo que nos decimos y lo que se dicen. Lo que se dice, porque hay gente, hermanos, que son especialistas para tentar, para probar, para buscar indicativos, para analizarte, para hasta dónde puede llegar contigo. Y qué peligro seguir el juego, porque hay palabras que yo me imagino, yo lo digo porque en mi vida personal, yo muchas veces estuve con jóvenes no siendo adventista y había palabras que no eran vulgares, pero cuando yo las escuchaba me chocaban y me retiraba de ahí. Pues son leyes que uno tiene inherentes. Hay palabras que usted siente que chocan, que no están. Entonces, no me imagino qué será si en redes sociales habrá cosas deshonestas, cosas indecentes. Y habla la palabra truanerías. Esta palabra truanerías es engañar, decir chanzas y burlas propias de un truán. Y saben qué son las chanzas, hermanos, y aquí sí me quiero detener, son los, no, hay otra palabra que decir, va por ahí, pero la que me da la atención son los dichos. Los dichos. Es una tarea que le va a quedar a usted hoy. Los dichos. Yo no me gusta hacer la plataforma, pero voy a hacerlo aquí, no me gusta. ¿Y cómo estuvo todo? Estuvo furris. Eso es un dicho, hermano. Eso lo enseñó el mundo. Yo no me imagino a Jesús respondiendo a una persona así. No me imagino. No me cabe en mi mente que le responda así Jesús a una persona. Eso nunca estuvo en la boca del maestro ni de sus seguidores. Usted no encuentra eso en ninguna parte de la Biblia. Eso lo hemos adquirido nosotros en este mundo. Los dichos, hermano, se le va a caer de tarea a usted. Yo voy a hacer una lista y digo, no. Usted es responsable ante Dios por eso. O sea, si usted va a seguir de aquí en adelante usando dichos, usted entra en ese que es truanerías. Y entra en lo que es un truán. Y oiga, lo que es un truán, dice la palabra un truán. Dice un truán es una persona que vive engañando y estafando.
de quien y aquí hermano Freddy, con bromas y gestos, cuentos y patrañas procuran divertir o hacer reír. Y me fui a la palabra patraña. Les gusta la mentira y estar al día con todas las noticias. Sí, hermanos, sí hablamos de todo. Pero ¿cómo cuesta encontrar un grupo de hermanos que le esté hablando de la Biblia, del Espíritu de Profecía, la predicación del Evangelio? Pero sí hablamos de esto y el otro con la familia, con los hijos, con la gente. Y estamos al tanto de accidentes, todo lo estamos viendo. Son truhanerías, hermano. Eso no nos interesa a nosotros. Sí, podemos verlo, informarnos, es importante, pero eso no es nuestro tema principal. Ese no es nuestro tema. Nuestro tema tiene que ser la predicación del Evangelio. Pero usted nota que hay mucha gente que anda en eso, la gente anda todo el tiempo en eso. Es lo que hablan, es lo que dicen. Es lo que constantemente usted está escuchando. Y menciono también que dentro de esto entran también los chistes. El libro Testimonios para los Ministros dice que los chistes es la mercadería barata de Satanás. La mercadería barata de Satanás. Y ojalá que no quiera Dios que el día de mañana usted cuente un chiste que es de un truán que se dedican a eso y ganan plata con eso, ¿verdad? La página no sé, pero está en Testimonio, se me vino a la mente en estos momentos. Los chistes es la mercadería barata de Satanás. Barata de Satanás, ¿verdad? Y eso está en todo, en radio, en televisión, en redes sociales. Usted puede dedicarse a ver chistes y ver a esta gente que está metida en eso. Entonces involucra algo bastante serio y bastante delicado. Efesios 5:6 menciona: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Nadie os engañe con palabras vanas. Si usted no sabe cuáles son las palabras vanas, lo pueden estar engañando. Y lo están engañando a los hijos de desobediencia. Las palabras vanas. Las palabras vanas. Versículo número 29. Perdón, 4:29. 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los siguientes. Esto lo mencionamos la vez pasada, pero lo vuelvo a repetir. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Y usted dice, bueno, yo no digo malas palabras, ¿verdad? Espero que sea así, ¿verdad? Pero recordemos, hermanos, que el Hijo de Dios no es lo que pienso, no es lo que creo, es lo que está escrito. Es lo que está escrito. Y si usted va a la Biblia de estudio, la Biblia de los Adventistas del Séptimo Día, en la carta 3 de 1895, en esa Biblia explica al pie de página este versículo de Efesios 4:29. Dice, se nos aconseja que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, pero, una palabra corrompida no es sencillamente algo vil y vulgar. Una palabra corrompida no es una mala palabra. Dice lo siguiente: de cualquier palabra que eclipse la mente y la imagen de Cristo, que elimine la verdadera simpatía y el amor, es una palabra en la cual no se expresa el amor de Cristo, sino más bien opiniones de un carácter diferente al de Cristo. Opiniones de un carácter diferente al de Cristo. Y esta palabra eclipse, dice eclipsar, es oscurecer la verdad. Es oscurecer la verdad. Y la palabra corrompida tiene mucha definición en el diccionario, porque dice ninguna palabra corrompida. Pero cuando usted habla palabras que no son, dice echa a perder la verdad, pervierte la verdad. Y viene algo muy importante. Dice, bueno, gracias hermano Giovanni. Cuando uno conoce y le están hablando así, dice que uno se incomoda, se fastidia y se irrita. O sea, cuando una persona sabe cómo hablar, sabe cómo dirigirse, y usted empieza con un tipo, usted irrita, incomoda y fastidia a la persona. Por eso muchas veces, hermanos, personas de mucha cultura no van a ser traídas a la iglesia. Porque en las bancas estamos muy bien, pero cuando estamos ya con las personas, nos dejamos decir cada cosas que son chocantes para muchas personas. Y el decir es, por eso se ofendió. Por eso no va a volver. Porque no leemos y estudiamos.
Dice, y eso lleva a que la persona se corrompa, se le haga un vicio y abuse del don que le dio Dios en el habla. Abusa. Y en esto no hay negocio para Dios. Libro 23, página 23 de este mismo, la voz uso correcto, este mismo versículo. Vea lo que explica este versículo en la página 23 en este libro. Viendo el apóstol la inclinación a abusar del don de la palabra que les acabo de decir, nos presenta orientaciones. O sea, me están orientando, me están diciendo, Alfredo, corrija, cambie, no hable así. Orientaciones a su uso. Y viene ahí el significado. Dice, la palabra corrompida significa aquí cualquier palabra que haga una impresión, y viene la palabra de detrimento de los santos principios y la religión sin mancha. Repito, cualquier palabra que haga una impresión en detrimento de los santos principios y la religión sin mancha. Y esta palabra detrimento es destrucción, oiga, destrucción, pérdida y daño moral. Loro viejo, hermano Alex, no aprende a hablar, se va a quedar así. Y la persona queda inhabilitada, no puede ir arriba, así de sencillo. Hay mucho material sobre esto. Esto es un asunto delicadísimo y serio que hay que ponerle, hermano, atención en el tiempo que nos queda. Muy bien, vamos resumiendo. Aquí hay dos extremos. Hay gente que no habla por no ofender, ¿verdad que hay gente así? Y hay unos que hablamos demasiado. Y esto, hermanos, no puede ser. Todos debemos de buscar un equilibrio. Si usted no habla, usted está mal. Porque Dios le dio la boca y nosotros tenemos que predicar el evangelio y buscar perfección en nuestro vocabulario. Y si usted habla demasiado, o más de la cuenta, tiene que ver cómo equilibra para que tenga cómo equilibrar su vida. Por decirle algo, yo le puedo decir, y esto lo aplico yo entre hijos y padres, y entre esposos y esposas. ¿Cuántas cosas a veces no se hacen y se dicen? Y ya como es común o normal, porque no se ha educado este talento, el don del habla. Yo conocí a un señor ahí rápidamente, el tiempo se me va, que cuando la mujer se ponía así, o al revés, he conocido casos, entonces el otro, antes de evitar, se retiraba. Y ya cuando el agua bajaba, entonces se sentaba a hablar con una persona. Porque ya la otra persona no podía dominar. Entonces se retiraba para hablar con una persona. Entonces, en cuanto a esto, hermanos, nos tenemos que tener mucho cuidado para buscar esa perfección, ir buscando esa perfección. Proverbios 10:19. Proverbios 10:19. Proverbios 10:19 dice la escritura, en las muchas palabras no falta pecado. En las muchas palabras no falta pecado. Mas el que refrena sus labios es prudente. El que refrena sus labios es prudente, hermanos. Hermanos, vea, yo le voy a decir algo. Sigo insistiendo, cuando la persona es educada, yo veo una persona que habla y habla y habla y habla, no estoy hablando de que habla mal, sino que tiene la costumbre de estar hablando y hablando y hablando, hermano, eso es agotador, es cansador, es perturbador, hermanos, es perturbador eso. Y cuando usted sabe lo que es correcto y le voy diciendo esto y esto y esto, y está cometiendo pecado y pecado y pecado, y no se da cuenta la persona porque está como el oro, ahí está dándole y dándole y dándole. Entonces el libro de Proverbios tiene muchos consejos donde nosotros nos dice toda esta historia de que hay que buscar ese equilibrio. Y el otro lado, las personas que son muy silenciosas y guardan, hay un pecado que es la mayor hostilidad al gobierno de Dios, que es el pecado de omisión. Cuando usted sabe lo que es correcto, sabe lo que hay que hacer y sabe lo que Dios requiere, y usted está ahí sentado y callado y permanece como si nada estuviera pasando. Dice que es la mayor hostilidad contra el gobierno de Dios en una crisis como esta. Si hay un tiempo donde el adventista tiene que surgir, hablar, moverse y trabajar, hermanos, es este tiempo. Y lo expresamos, hermanos, con nuestro vocabulario, con la manera de ser.
Es la oportunidad, o sea, si usted no aprovecha este don que tiene, entonces este pecado de omisión Dios no lo va a negociar. Vamos concluyendo con lo siguiente. Hay un dicho que dice, o está en una canción, o en una declamación que dice lo siguiente: evita las personas ruidosas porque son un fastidio para el espíritu. ¿Lo han escuchado? Ya Freddy se dio cuenta. Evita las personas ruidosas porque son un fastidio para el espíritu. Eso lo dice el mundo, ¿verdad? Ahora imagínense nosotros, ¿verdad? Que Dios nos ayude para que nosotros podamos tener, o sea, hablar lo que hay que hablar y cuando es necesario. Muy bien, en este libro, La Voz y su educación y uso correcto, hermanos, déjenme decirle algo antes del último versículo. Hay 57 declaraciones que son oro. De 57 personas que estuvieron presentes cuando Elena G. de White predicó, y vieron las declaraciones que hay en este libro, hermanos, cada una de ellas lo hace llorar a usted. 57 personas escogidas con nombre y título que estuvieron presentes en predicaciones de Elena G. de White. Impresionante. Me sorprendió una que dice que en una predicación de ella, solo ese día decidieron bautizarse 152 personas. En una predicación de ella. Uno de ellos dijo, cuando ella predica, es una atmósfera tan santa y tan elocuente, ver su modo, sus gestos, su atuendo, inclusive dice cómo es el pelo, o sea, él la analiza toda. Y dice, es tanta elocuencia, tanta santidad en esta mujer, que dice que si ahí se cae un alfiler, se puede escuchar cuando ese alfiler se cae. Yo le invito para que usted tenga este libro, La Voz, su educación y su uso correcto, la declaración que da cada persona ahí. Gracias a Dios por ser un adventista del séptimo día. Y por tener una profeta como la hemos tenido, ¿verdad? Que nadie la ha superado ni la va a superar. Terminamos con Lucas 19:22. Si me da tiempo, cuento una historia, pero pequeñita. Voy a correr Lucas 19:22. Dice la escritura. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Palabra de Dios. Por tu propia boca te juzgo. Hermano, todas las palabras que decimos en el colegio, en la escuela, en el restaurante, en la casa, en la iglesia, todo eso está siendo anotado en los actos celestiales. Por tu boca te juzgo. Y termino con esto, hermanos, vea, hace poco yo escuché, no sé, en Estados Unidos hay una serpiente que es terriblemente venenosa. Y un día se metió en un granero. Y el papá tenía a él y a sus 2 hijos para buscarla, pero terriblemente venenosa. Y el hombre dijo, no, quemo el granero porque no voy a correr, porque al que lo pica lo mata. Es venenosísimo, una historia real. Quemaron todo el granero y ahí apareció el cuero de la serpiente esta. Hermanos, esto del vocabulario y del habla es como buscar una serpiente en nuestra vida. No va a ser fácil, pero hay que empezar a buscarla y a sacarla para matarla. Dichos, frases, pensamientos, regulación en el vocabulario, en el léxico, en el tono de voz. Hay que empezar a pedirles que nos dé capacidad para ir corrigiendo esas cosas y buscar ese equilibrio que Dios quiere de todos nosotros, hermanos. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Dios nos ayude, hermanos, para que esto no sea un tema o un sermón más, sino que de hoy en adelante usted tenga esa tarea de pedirle al Señor, ayúdame a hablar como tú quieres que yo hable. Vamos a arrodillarnos para orar para terminar. Amado Dios, Señor, gracias aquí de rodillas, porque nosotros somos la corona de tu creación. Y cada órgano de nuestro ser fue creado en una manera perfecta. Y en esta hora, Señor, queremos darte gracias, porque hay mucha gente, es mucha la gente en el mundo que no tiene el don del habla, porque son mudos, Señor. Y muchos, Señor, que
no tienen tal vez la educación académica o la preparación, y no les va a dar el tiempo, Señor, para corregir eso. Gracias, oh Dios, porque nos has traído a una obra, a un mensaje, donde, Señor, tú quieres que nosotros podamos imitar al modelo, al que crecía en gracia, en sabiduría y en estatura, Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque usted es nuestro modelo. Gracias, Señor, porque necesitamos hablar y expresarnos diariamente como usted lo hizo. Señor, de hoy en adelante, danos, Señor, esa capacidad mental, que nuestro corazón no sea un corazón contaminado, sino que de él pueda salir, Señor, de un hombre y de una mujer buena, un tesoro que, Señor, sea para vida eterna. Bendícenos a cada uno de nosotros aquí en la Iglesia La Verdad Presente, a toda nuestra hermandad a nivel mundial y a todos nuestros hermanos evangélicos, católicos y aún no religiosos, Señor, que van a escuchar o ver este programa, para que también ellos, así como nosotros en este lugar, Señor, podamos corregir nuestro vocabulario. Bendice, Señor, los alimentos que vamos a consumir en esta mañana tarde. Gracias por los hermanos que la prepararon y por los medios que estableciste para que llegaran no solo aquí, sino a diferentes hogares. Si hay un hogar que no tiene, en esta hora oramos por él, para que puedas proveer, según tu misericordia, aquel hogar, hogares donde hay niños y personas de edad avanzada. Señor, gracias porque nos estás educando y nos estás formando para ser algún día, Señor, aquellos que llegaremos a la eternidad, a alternar con los adoradores celestiales. Gracias, Padre Santo, en el nombre de su Hijo amadísimo, el Señor Jesucristo. Amén y amén.